Hola, ¿qué tal? Buen día, espero se encuentre muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre la esquina posterolateral de la rodilla y sus lesiones. Actualmente hay más de 400 artículos que nos hablan sobre este tipo de lesión o que van referencias a este tipo de lesión, y la gran mayoría de estos nos hablan de que es el lado oscuro de la rodilla. Este lado que está subdiagnosticado, que estaba subdiagnosticado, y que cada vez ha ido más en aumento el diagnóstico de esto, ya que cada vez se le pone mayor atención a esta parte de la rodilla, ya que eh, no es el lado oscuro, sino es un lado bastante interesante, el lado brillante de la rodilla, ya que es una anatomía compleja, pero que se puede simplificar sabiendo un poco más de anatomía y una mejor exploración. Hablando de epidemiología, aproximadamente del 7 al 16% de las lesiones de los ligamentos corresponden a esta parte posterolateral de la rodilla, pero solo el 28% de estas lesiones se presentan aisladas, casi siempre vienen combinadas con lesiones de ligamentos cruzados, ya que el mecanismo de lesión es muy parecido. Pero a causa de que no se presta atención a esta parte posterolateral de la rodilla y es omitido, esto va a generar o ha causado una falla común a la hora de reconstruir nuestro ligamento cruzado anterior. Hablando de anatomía, son los tres principales ligamentos y tendón que nos llaman la atención en esta zona. Son los tres principales estabilizadores, son el ligamento colateral lateral, el ligamento peroneo de popliteo o popliteo peroneo y el tendón del popliteo. El ligamento colateral lateral, este que se inserta en su parte proximal a 1.4 y a 3.5 milímetros proximal y posterior al epicóndilo, y su inserción distal está a 8.2 milímetros posterior al margen anterior de la cabeza del peroné y a unos 28 distal de la articulación del peroné. En cuanto al tendón del popliteo, su inserción proximal está más o menos a 1/5 proximal del surco popliteo, y se encuentra la parte muscular de este está insertada en la parte posteromedial de la tibia. El ligamento popliteo fibular o popliteo peroneo, que es la unión, está en su inserción está en la parte músculo tendinosa de nuestro tendón del popliteo y se inserta en la apófisis estiloides del peroneo. Biomecánicamente, ¿cómo funcionan cada uno de estos ligamentos? Como podemos ver en el video, el ligamento colateral lateral es el principal estabilizador del barrio de la rotación externa desde la extensión completa hasta los 30 grados de flexión, y es un estabilizador secundario de la rotación interna. El tendón del popliteo es un estabilizador para la rotación externa de la tibia y secundario para el varo, y también nos ayuda a estabilizar la traslación posterior cuando nuestra rodilla está en extensión. El ligamento peroneo popliteo es un estabilizador secundario en varo y limita la rotación interna. Todo el complejo posterolateral de la rodilla tienen contribuciones menores en la traslación tibial antero-posterior. Como había mencionado, el mecanismo de lesión es muy parecido al de los ligamentos cruzados de la rodilla. La lesión puede ser causada por la rotación interna y valgo forzado, por traumas directos en la rodilla o traumas directos en la parte posterolateral, lesiones con hiperextensión forzada, lesiones que trasladen la tibia hacia posterior. Clínicamente, ¿cómo vamos a diagnosticar o cómo nos hace pensar en que hay una lesión de la esquina posterolateral? Puede ser mediante la revisión de la marcha a la hora que nosotros vemos entrar a nuestro paciente, pero es algo difícil
pero nos da una idea de cuál puede ser este tipo de lesión. Sin embargo, ante cualquier paciente que haya presentado una probable lesión de ligamento cruzado anterior o posterior, estamos casi forzados a realizar estas pruebas para poder valorar si la esquina posterolateral está estable. Y para poder ver si es estable o si no está lesionada esta parte de la rodilla, está el dial test, que con nuestro paciente en decúbito prono, vamos a ver la simetría de la rotación externa, ya sea de 10 a 20 grados de flexión. Y cuando solo usan esto, solo es compatible con lesiones aisladas. Cuando vienen combinadas con lesiones de ligamento cruzado posterior, puede ser utilizada hasta 90 grados de flexión, y con una diferencia de tan solo 10 grados en comparación con la rodilla contralateral. Es una prueba positiva. Y para valorar el estrés, o para valorar la integridad del ligamento colateral lateral, hay que hacer el estrés en valgo, y podemos ver la laxitud con flexión a 30 grados, que esto nos va a indicar una lesión del ligamento colateral lateral, o hacerlo en extensión completa, que esto nos va a hablar de que tiene una lesión del ligamento colateral lateral y del ligamento cruzado anterior o posterior. Podemos hacer también radiografías con estrés para valorar esta parte de posterolateral de la rodilla, haciendo estrés en varo. Cuando es menor de 2.7 milímetros, estamos ante una rodilla normal, pero si es de 2.7 a 4 milímetros, hay una lesión del ligamento colateral lateral. Si es mayor a 4 milímetros, hay una lesión completa de toda la parte posterolateral de nuestra rodilla. Aquí tenemos unas radiografías transquirúrgicas donde vemos que se reparó el ligamento cruzado anterior. Nuestro paciente con flexión a 30 grados se realiza un estrés en varo, y podemos ver cómo tiene 3.8 milímetros de apertura. Una vez que se repara el ligamento colateral lateral, tiene una apertura de 2.3, siendo una rodilla normal. Y aquí tenemos, por último, la radiografía ya postquirúrgica. Está en estrés, está con extensión completa y no hay una apertura. Otro método diagnóstico o el gold estándar, es la resonancia magnética. Es el mejor estudio. Aquí podemos valorar el tendón del popliteo y el ligamento colateral lateral, como nos indica las flechas. Podemos ahí ver la integridad de cada uno de estos. Ahora, ¿cuándo vamos a reparar? ¿Cuándo vamos a reconstruir? ¿O cuándo vamos a hacer ambos? Bueno, se dice que, como cualquier otro ligamento, antes de 3 semanas se debe de hacer una reparación. Sin embargo, se ha visto que cuando hay rupturas completas, hacer una reparación más una reconstrucción de ciertos ligamentos es mucho mejor. En el caso del ligamento colateral lateral, es mucho mejor la reconstrucción. Y cuando son mayores a 3 semanas, lesiones crónicas, no hay otra más que realizar una reconstrucción con técnicas anatómicas, que se ha visto que es el mejor resultado. Como ya he mencionado, lo ideal, la reparación primaria lateral, es de 2 a 3 semanas. Antes de eso se puede realizar una reparación. Después de eso tiene que ser una reconstrucción. Las lesiones crónicas, con las primeras técnicas se realizaban aumentaciones en bíceps. Posterior se realizaron reconstrucciones con base en el peroné, y posteriormente o actualmente se hacen reconstrucciones anatómicas en base a peroné y tibia. Como dato, siempre que entremos ante lesiones crónicas
hay que proteger el nervio peroneo, ya que en estos casos la anatomía está distorsionada y podemos perdernos y lesionar estas estructuras. Aquí un ejemplo de cómo era la aumentación del bíceps, que fijaban el tendón a 1 centímetro anterior de la inserción del colateral lateral en su parte femoral, lo cual nos iba a restringir la rotación externa y la angulación en varo. La reconstrucción en base al peroné, pues siempre era primero verificar que el peroné estuviera estable. Se utilizan injertos isquiotibiales, tiene una menos disección de los tejidos blandos, es menor el tiempo quirúrgico y es mejor en cuanto a la técnica anterior, es mejor la resistencia ante las fuerzas en varo y la rotación externa y se puede realizar en casos de reparaciones agudas o crónicas. Esta imagen es la técnica modificada de Larson. La técnica original de Larson era con una sola perforación, sin embargo, vieron que no restringía bien las rotaciones externas, solo restringía el varo, por lo que se ha utilizado con 2 perforaciones y ha tenido buenos resultados para restringir las fuerzas en varo y en rotación externa. Y la reconstrucción anatómica, que reconstruyen el ligamento colateral lateral, el tendón del popliteo y el popliteo peroneo para controlar estas dos lesiones, y esta técnica es en base tanto a la tibia como al peroné. En este estudio, que utilizaron 8 rodillas cadavéricas, realizaron la técnica con base en tibia y peroné, y la técnica con base en peroné de Larson modificada y la técnica de la Pratt, donde ambas tuvieron buenos resultados. Se pueden considerar que cualquier técnica es buena para las lesiones aisladas de la parte posterolateral de la rodilla, pero se vio que la reconstrucción con base en tibia y peroné tiene un exceso en su restricción de la rotación externa cuando la rodilla está a 60 grados de flexión, en comparación con la técnica de Larson, que tuvo menos complicaciones en este caso. Ahora, ¿qué vamos a hacer dependiendo el tipo de lesión con la que nos enfrentemos? Clasifican las lesiones como grado 1, grado 2 y grado 3. Las grado 1 no requieren de manejo quirúrgico. Aquí solamente hay unas lesiones, elongamiento de las fibras de ligamento. Nada más se mantiene la rodilla en extensión con una rodillera por 4 semanas y posteriormente se comienza rehabilitación. En el grado 2, cuando son lesiones aisladas y no hay una lesión con avulsión, o que es un paciente con baja demanda, pues es igual manejo conservador. Sin embargo, cuando es un paciente deportista, hay que realizar una reparación primaria siempre y cuando esté antes de las 4 semanas. Cuando es una lesión de grado 2 o grado 3 y son lesiones combinadas, va a depender del tiempo de evolución. Si es mayor a 3 semanas, hay que valorar si hay un buen alineamiento de las rodillas. Si hay un mal alineamiento, hay que realizar una reconstrucción anatómica más una osteotomía. Cuando hay un buen alineamiento, va a depender cuál sea su lesión. Si es en rotación, si su lesión es para la rotación externa, hay que realizar una reconstrucción anatómica del peroneo popliteo, del ligamento peroneo popliteo. Si la lesión es en varos, hay que reconstruir el ligamento colateral lateral, y cuando son combinadas estas lesiones hay que hacer una reconstrucción con base en tibia y peroné. Sin embargo, una de las clasificaciones que más nos van a simplificar esto es la clasificación de Fanelli, la que más se utiliza, y es donde nos recomiendan que la reconstrucción se haga según lo lesionado. No porque tengo una lesión tipo A de la esquina posterolateral, vamos a hacer una reconstrucción en base a tibia y peroné. No es necesario reparar todos los ligamentos, o no es yo todas las lesiones
de esquina posterolateral de la rodilla las trato así, no, es cada paciente, ver cuál es la lesión que presenta y esa es lo que se debe de reparar o reconstruir según el tiempo de evolución. Cuando son de tipo A, de la clasificación de Fanellis, que es una lesión de ligamento popliteo fibular. En este caso, nuestro examen dial test va a ser positivo, pero nuestro estrés en valgo, tanto en extensión como en flexión, es negativo. Aquí lo único que se tiene que hacer es hacer una reparación del ligamento popliteo fibular. Como pueden ver en la imagen, es solamente en base al peroné y se hace una inserción ligeramente anterior e inferior al ligamento colateral lateral, casi por debajo y anterior a la inserción del tendón del popliteo. En el grado 2, aquí vamos a presentar un dial test positivo y también vamos a presentar un estrés en valgo positivo para nuestro paciente, tanto en extensión completa como en flexión a 30 grados, principalmente en la flexión a 30 grados. Aquí se tiene que reparar tanto el colateral lateral como el ligamento popliteo fibular. Aquí vamos a utilizar la técnica que más nos va a ayudar, es la técnica de Larson modificada, que es con base en el peroné, pero con 2 perforaciones. Y el grado C, la clasificación C de Fanelli, que la diferencia con el grado B es, aquí vamos a tener las 2 pruebas positivas, pero hay más de 10 milímetros de apertura al realizar el estrés en vano a nuestra rodilla. Normalmente este tipo de lesiones son de alta energía, es causada en accidentes automovilísticos, caídas de altura. Y aquí la mejor técnica o lo que mejor resultados ha presentado es el reconstruir cada uno de los ligamentos, que es una técnica, la técnica de la Pratt o la técnica que está basada en base a peroné y tibia. Ahora esta imagen la coloco aquí para... Es un paciente que tuvo una lesión del ligamento cruzado anterior y que tuvo una lesión del colateral lateral. Aquí tuvimos que utilizar anclas biocompatibles de 4.5 para poder colocar nuestro ligamento colateral lateral tanto en fémur como en peroné, ya que hay una alta probabilidad de que crucen los túneles. Aquí podemos ver cómo está el ancla y por arriba está nuestro tie rod de nuestro ligamento. En este caso pareciera que nos cruzamos, pero podemos ver en la última imagen cómo están bien colocados con uno de estos. Simplemente fue un poco más anterior y nuestra ancla del colateral lateral en comparación con el túnel de la perforación para el ligamento cruzado anterior. Ahora, ¿cuándo van a retornar a la actividad nuestros pacientes? Normalmente, como esta lesión va combinada con el ligamento cruzado anterior de la rodilla, que la recuperación normal para este es de aproximadamente 8 o 9 meses, pues se le deben de sumar de 3 a 4 meses más para el caso de las lesiones de la esquina posterolateral de la rodilla. Para mí, la mejor forma de que nuestro paciente se recupere o que en base a qué es con el tiempo, pero actualmente se han utilizado muchas escalas funcionales y técnicas de salto. Lo que se utilizan es que nuestro paciente salte con una sola rodilla, tanto con la operada como con la contralateral, y pueden ser pruebas de un solo salto o pueden ser pruebas de 3 saltos continuos. Se mide la distancia que recorrió con el salto y si es el 90% de la distancia de la operada en comparación contra el lateral, se dice que el paciente está apto para regresar
al retorno a su deporte. Como conclusión, sí es una anatomía compleja, hay que estudiar mucho esta zona, pero no hay que tenerle miedo, hay que simplificar la anatomía en esta zona, hay que tomarnos el tiempo de irnos explorando bien esta parte de la rodilla. Casi siempre viene con lesiones concomitantes, es poco común, sí hay los casos, pero casi siempre vienen combinadas con otras lesiones. La clasificación de Fanelli es una clasificación que nos facilita el tratamiento y la evolución para este tipo de pacientes, nos va a facilitar todo el manejo del paciente. Y hay que identificar cada lesión y tratarla según lo que esté lesionado. Como lo mencioné hace rato, no es yo todas las lesiones de esquina posterolateral las trato con esta forma, eso ya no, es tratar según la lesión que presente el paciente. Y hay que evitar mucho la convergencia de túneles, lo cual es muy común cuando son lesiones complejas de la rodilla. Bueno, pues todo de mi parte, espero sea de utilidad. Muchas gracias.